Prepárense, porque hoy nos sumergimos en un misterio que ha fascinado y atormentado a España durante décadas. Un caso que nos recuerda que la realidad a veces puede ser más extraña que la ficción. El 25 de junio de 1986, la festividad de San Juan se transformó en una pesadilla para una familia de Murcia. La desaparición de Juan Pedro Martínez, un niño de tan solo 10 años en Somosierra, es uno de esos casos que te deja dando vueltas a las mismas preguntas una y otra vez. Sin encontrar respuestas, imaginen esto: un viaje familiar que termina en un accidente espantoso, un camión cisterna volcado, ácido sulfúrico por todas partes. Y un niño que se esfuma sin dejar rastro. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en Somosierra? Hoy vamos a intentar desentrañar este enigma, un caso que ha generado innumerables teorías y especulaciones. Para esta inmersión profunda, contamos con informes policiales, artículos de prensa de la época. Incluso testimonios de personas que vivieron de cerca el caso. Tenemos mucho que analizar entonces. Comencemos por el principio. La familia Martínez, compuesta por Andrés, el padre, Carmen, la madre y el pequeño Juan Pedro, viajaban de Murcia a Bilbao en un camión cisterna. Un viaje que combinaba el trabajo de Andrés, que conducía el camión, con una promesa al pequeño Juan Pedro por sus buenas notas. Una aventura familiar que se tornó en tragedia. Su última parada conocida fue en el Mesón Aragón, un restaurante a las afueras de Madrid. A partir de ahí, la historia se adentra en la oscuridad. En la madrugada, el camión se estrella en la carretera Eni, cerca de Somosierra. Un accidente terrible. El camión, que transportaba más de 20.000 litros de ácido sulfúrico. Se salió de la carretera en una curva, volcó y derramó toda su carga. Los cuerpos de Andrés y Carmen fueron encontrados en el lugar, con graves quemaduras por el ácido. Pero Juan Pedro no estaba. La escena debía ser dantesca. Imagínense a los servicios de emergencia trabajando contra el reloj para contener el derrame. Rescatar a las víctimas. Mientras la pregunta de dónde estaba, el niño resonaba en el aire. Al principio, se pensó que el ácido podría haber disuelto el cuerpo del pequeño, Una idea horrible. pero que los forenses descartaron rápidamente. Claro, porque la disolución completa de un cuerpo en ácido sulfúrico en tan poco tiempo era imposible. y más teniendo en cuenta la rápida actuación de los servicios de emergencia. El misterio se hacía cada vez más grande. Y para añadir más incertidumbre, Las investigaciones revelaron detalles inquietantes. El tacógrafo del camión, que registra la actividad del vehículo como una caja negra. mostraba 12 paradas inexplicables en los últimos 13 kilómetros antes del accidente. 12 paradas en plena madrugada, en una carretera prácticamente desierta. ¿Por qué se detenía el camión tantas veces? Esa era la pregunta que atormentaba a los investigadores. Y un año después, Al desguazar el camión, aparece heroína escondida entre los restos. imagínense la sorpresa de los operarios al encontrar la droga. Este hallazgo cambió por completo el curso de la investigación. Andrés y Carmen no tenían antecedentes relacionados con las drogas. Pero la presencia de heroína en el camión apuntaba a algo mucho más turbio. ¿Podría estar Andrés involucrado en el narcotráfico, Es difícil de creer. teniendo en cuenta que no se le conocía ninguna relación con ese mundo? Exacto. La policía investigó a fondo buscando cualquier conexión de Andrés con alguna organización criminal y aunque no se encontraron pruebas concluyentes, Algunos familiares confirmaron que Andrés había recibido amenazas en las semanas previas al viaje. amenazas. Esto le da un nuevo giro a la historia. ¿Acaso Andrés estaba siendo presionado para transportar la droga? ¿Y podría estar Juan Pedro en peligro por culpa de esas amenazas? Es una posibilidad escalofriante. Imaginen la angustia de Andrés conduciendo un camión cargado de ácido sulfúrico y con su hijo a bordo. Mientras es presionado por narcotraficantes La presión debía ser insoportable. y esas 12 paradas inexplicables. Podrían ser un intento de Andrés de escapar de sus perseguidores o de negociar la liberación de su hijo. Es una teoría que cobra fuerza si tenemos en cuenta el testimonio de varios testigos que aseguraron haber visto una furgoneta blanca cerca del lugar del accidente. ¿Una furgoneta blanca? ¿Qué tiene que ver con la historia? Según estos testigos, una furgoneta Nissan Vanette blanca con un hombre de mediana edad y una mujer mayor, ambos con batas blancas, estuvo rebuscando entre los restos del camión después del accidente y se marchó con un bulto envuelto en una manta. ¿Un bulto? ¿Podría ser Juan Pedro? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y es aquí donde el misterio se vuelve aún más inquietante. La imagen de esa pareja, rebuscando en el lugar del accidente y marchándose con un bulto, es como una escena de película de suspense. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y qué había en ese bulto? ¿Tendría algo que ver con la desaparición de Juan Pedro? Las autoridades se volcaron en la búsqueda de la furgoneta y de esa pareja. Se rastrearon miles de furgonetas de ese modelo,
Se interrogó a personas que encajaban con la descripción de los sospechosos, pero la pista se enfrió. Es increíble que después de tantos años, el caso siga sin resolverse. El misterio de la desaparición de Juan Pedro Martínez sigue abierto. Las preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué le parece lo que hemos analizado hasta ahora? ¿Cree que Juan Pedro fue víctima de un trágico accidente o hay algo más siniestro detrás de su desaparición? Manténgase con nosotros, porque en la segunda parte de esta inmersión vamos a analizar las diferentes hipótesis con más detalle y a explorar las pistas que podrían llevarnos a la verdad sobre el niño de Somosierra. Retomemos el análisis donde lo dejamos. La aparición de la heroína en el camión abrió una nueva línea de investigación, una que apuntaba a un mundo oscuro y peligroso, el del narcotráfico. Y nos lleva a preguntarnos cómo llegó la droga a ese camión y qué papel jugaba Andrés en todo esto. Las autoridades se centraron en la posibilidad de que Andrés hubiera sido coaccionado para transportar la heroína. Quizás se vio obligado a hacerlo bajo amenaza para proteger a su familia. Algo que cobra aún más fuerza si recordamos las amenazas que había recibido, ¿verdad? Exacto. Y esto nos conduce a una de las hipótesis más escalofriantes. ¿Y si el secuestro de Juan Pedro fue una forma de presión por parte de los narcotraficantes? Un acto de crueldad para asegurar la colaboración de Andrés. Una idea terrible pero que encaja con las circunstancias. ¿Podría haber sido Juan Pedro una víctima colateral de un ajuste de cuentas entre bandas? Es una posibilidad que no podemos descartar. Si analizamos el recorrido del camión, esas 12 paradas inexplicables podrían ser el reflejo de la angustia de Andrés, quizás tratando de despistar a sus perseguidores o incluso intentando negociar la liberación de su hijo. Es como si estuviéramos viendo una película de suspense, donde cada detalle nos acerca un poco más a la verdad, pero al mismo tiempo nos deja con más preguntas. Me cuesta imaginar la desesperación que debió sentir Andrés en esos momentos. Y hablando de detalles, volvamos a la furgoneta blanca. Ese Nissan Vanette que varios testigos vieron cerca del lugar del accidente. Pudo ser ese el vehículo que se usó para secuestrar a Juan Pedro. La pareja que viajaba en ella, un hombre y una mujer de aspecto peculiar, con batas blancas, podrían ser ellos los responsables del secuestro de Juan Pedro. Es una posibilidad que la policía investigó a fondo. Se rastrearon miles de furgonetas de ese modelo. Se interrogó a personas que encajaban con la descripción de los sospechosos, pero la pista se enfrió. ¿Y qué se sabe de esas batas blancas? ¿Apuntan a alguna profesión en concreto? Es un detalle curioso, ¿verdad? Podrían ser sanitarios, veterinarios, investigadores. Las especulaciones son infinitas. Pero lo cierto es que ese detalle, junto con la imagen de la pareja rebuscando entre los restos del camión, ha alimentado todo tipo de teorías. Es como una instantánea borrosa que nos muestra solo una parte del puzzle, sin revelarnos la imagen completa. Y mientras tanto, la pregunta sigue en el aire. ¿Dónde está Juan Pedro? ¿Qué fue de él? ¿Sigue vivo en algún lugar, esperando a ser encontrado? Las autoridades nunca cerraron el caso. Se siguieron pistas, se analizaron pruebas, se escucharon testimonios, pero la verdad seguía escurriéndose entre los dedos. Un misterio que ha marcado a toda una generación. La desaparición de un niño en circunstancias tan extrañas deja una herida que no cicatriza. Pienso en la familia de Juan Pedro y sus padres. ¿Cómo se puede vivir con esa incertidumbre, con esa falta de respuestas? Es una carga muy pesada. Y lo que hace este caso aún más inquietante es la falta de respuestas. No hay un culpable, no hay un móvil claro. Solo un vacío enorme donde debería estar Juan Pedro. Un vacío que se siente en cada aniversario de su desaparición, en cada noticia que reaviva el dolor de su familia, en cada persona que se pregunta, ¿qué pasó realmente con el niño de Somosierra? Es un caso que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la oscuridad que puede esconderse tras la aparente normalidad, sobre la impotencia ante lo desconocido. Es cierto. Y a pesar del tiempo transcurrido, la esperanza de encontrar una respuesta, de cerrar este capítulo tan doloroso, se mantiene viva. Se han realizado nuevas pesquisas, se han revisado las pruebas con tecnología más avanzada e incluso se han barajado hipótesis que en su momento se descartaron. ¿Podría contarnos un poco más sobre estas nuevas investigaciones? ¿Hay alguna teoría que haya cobrado fuerza en los últimos años? Es esperanzador saber que la búsqueda de la verdad no se ha detenido. ¿Podría contarnos un poco más sobre esas nuevas investigaciones? ¿Hay alguna teoría que haya cobrado fuerza en los últimos años? Se ha vuelto a analizar la posibilidad de que Juan Pedro no estuviera en el camión en el momento del accidente. ¿En serio? Algunos investigadores creen que pudo haber sido secuestrado horas antes. Quizás mientras la familia hacía una parada para descansar. Es decir, que el accidente y la desaparición de Juan Pedro podrían ser dos sucesos separados. Exactamente. Si Juan Pedro ya no estaba en el camión cuando ocurrió el accidente, esto explicaría por qué no se encontró su cuerpo entre los restos. Claro. Y también daría un nuevo significado a esas 12 paradas del camión. Quizás Andrés intentaba contactar con los secuestradores. ¿Y seguirlos? Es una posibilidad. Esta teoría también encajaría con la presencia de la furgoneta blanca.
Podría ser que los secuestradores estuvieran vigilando a la familia, esperando el momento oportuno para llevarse al niño. Pero si esa fuera la secuencia de los hechos, ¿qué pasa con la heroína? Si Juan Pedro fue secuestrado antes del accidente, ¿por qué la droga estaba en el camión? La heroína sigue siendo una pieza del puzzle que no encaja. Fue colocada allí después del secuestro. ¿O tenía Andrés algún tipo de relación con el narcotráfico que desconocemos? Son preguntas que nos llevan a un laberinto de posibilidades. ¿Hay alguna otra línea de investigación que se esté explorando? Se está utilizando tecnología de análisis de ADN para reexaminar las pruebas. Sí. Aunque en los años 80 las técnicas de ADN eran muy limitadas. Hoy en día se podría obtener nuevos datos de las muestras recogidas en el lugar del accidente. Se refiere a la ropa de Juan Pedro que se encontró en la cabina del camión. Exactamente. Si se encontrara algún rastro de ADN que no correspondiera a la familia, podría haber nuevas vías de investigación. Sería un avance importantísimo. Después de tantos años, la ciencia podría arrojar luz sobre este misterio. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Sí. Y mientras la investigación siga abierta, existe la posibilidad de que algún día se haga justicia para Juan Pedro y su familia. El caso del niño de Somosierra es un recordatorio de que la realidad puede ser más extraña que la ficción, un suceso que ha marcado a toda una generación y que sigue generando preguntas sin respuesta. Agradecemos su compañía en esta inmersión en uno de los casos más enigmáticos de la historia reciente de España. Esperamos haberles proporcionado información y perspectivas que les ayuden a comprender mejor este complejo suceso. Y a usted que nos ha escuchado, le invitamos a seguir reflexionando sobre este caso. Quizás algún día